para establecer ahí una relación de dependencia entre las ideas en concreto que se estén mencionando. Y y dijimos que existen varios tipos o usos específicos de la coma. El único que logramos mencionar ayer fue el de la coma parentética, que dijimos que sirve para introducir información aclaratoria, para introducir información que sea extra, que realmente no necesitemos para completar el significado de ese enunciado, y que si elimináramos, si yo elimino la información que es parentética, no pasa nada. La oración se sigue entendiendo sin ningún problema. Eso fue lo que mencionamos. Vimos algunos ejemplos. Vamos entonces a continuar con los otros tipos de coma y a ver qué tanto podemos avanzar por el día de hoy. Por qué me preguntas, Carreño? Me preparo, lo que hago es prepararme mentalmente todos los días antes de iniciar la clase. Me preparo mentalmente, respiro profundamente, exhalo y nada, inicio. Pero sí, creo que definitivamente requiere de una preparación mental antes de iniciar. Entonces, ayer pusimos número o inciso, no me acuerdo, para la coma parentética. ¿Número? Ok, entonces el número 2, vamos ahora con coma vocativa. Ahí. Entonces, la vocativa. Ya hablamos de esta el día domingo para los que entraron y primero tenemos que establecer a qué nos referimos por vocativo, o primero tenemos que establecer qué cosa es un vocativo, ¿no? Recuerden que el vocativo es el receptor del mensaje, el receptor del enunciado. Entonces vamos a establecerlo de esta forma. El vocativo es el receptor del mensaje o enunciado, ¿vale? Y ese vocativo puede ser cualquier palabra, ¿no? Cualquier palabra que justo haga referencia a este receptor. Ahí déjeme cambio esa Y por una T, porque ahorita me van a decir que soy disléxico. Entonces, ahí tenemos, ¿no? El vocativo es el receptor o, ¿qué? También quito la O. El vocativo es el receptor del mensaje o enunciado, ¿va? Y pues nada, puede ser el nombre de la persona, puede ser toda una expresión, puede ser un apodo, cualquier palabra que finalmente tenga la intención de llamar la atención, ¿vale? Del receptor es lo que va a funcionar como un vocativo y eso es lo que vamos a entender como vocativo. Vamos a empezar a poner, lo podemos referir mediante su nombre, ¿eh? Una palabra o una expresión. ¿Vale? Cualquiera de estas cosas funcionará como un vocativo en concreto. Entonces, finalmente, si yo digo, Juan, oye, tú, el chico alto, ¿no? Podríamos referir a varios aspectos. Finalmente, esta palabrita, este nombre o esta expresión, este grupo de palabras tendrá esa intención de llamar la atención de a quien estoy hablando, de a quien le quiero dirigir mi mensaje. Entonces, eso primero como vocativo. Ahora, con respecto como tal a la coma vocativa, vamos a decir entonces que estamos refiriendo a una cuestión de utilizar la coma para separar al vocativo dentro del resto de la oración. Entonces, voy a poner la palabra coma aquí también para que no sea extraño nada más que vean vocativa. Entonces, coma vocativa. Utilizaremos la coma para separar al vocativo del resto del enunciado. Y así como decíamos ayer que en muchos casos podemos cambiar de lugar o podemos colocar en espacios en lugares diferentes a la sección que sea parentética o a la información que sea parentética, algo similar puede suceder con el vocativo. El vocativo puede colocarse al principio, en medio o al final de la oración. Y dependiendo de su ubicación, será que coloquemos una o dos comas, o si la ponemos antes o si la ponemos después. Estos aspectos van a variar, ¿no? Entonces, pongamos algunos ejemplos, simplemente que observemos que el vocativo esté perfectamente separado del resto del enunciado, ¿no? Eso es lo que debemos entender o ver con claridad. A ver, tenemos por aquí.
un primer ejemplo. Em, María, te están esperando en la puerta, ¿no? En este caso, a quien yo le dirijo el mensaje o a la persona a la que le estoy hablando es a María, ¿no? Ese sería mi vocativo, el nombre de la persona para llamar su atención. Y lo separo del resto del enunciado. Ahí lo tenemos al principio, pero bien podría estar en medio, podría estar al final. Podríamos decir, te están esperando, coma, María, coma, en la puerta. O te están esperando en la puerta, coma, María. Depende de su ubicación en el enunciado, les reitero. Y también hay que recordar que es importante no confundir al sujeto con el vocativo. A algunos de ustedes les llega a pasar eso, ¿no? Aquí, ¿cuál es el sujeto en esta oración? Ellos, ¿no? Efectivamente, nuestro sujeto es un ellos o ellas, que está tácito, que no se menciona, pero no es María. Entonces recuerden, no porque el nombre venga al principio ya es un sujeto, en este caso María es simplemente un vocativo, ¿no? La persona a la que vamos a dirigir el mensaje, la persona a la que le estamos hablando para dirigir el mensaje, ¿va? Vamos a poner otros ejemplos. Ellos hacen la oración de esperar, exacto, ¿no? Son ellos los que están esperando. Muy bien. Em, Hacía tiempo que no te veía, amigo, ¿no? Entonces ahí tendremos otro ejemplo. Hacía tiempo que no te veía, coma, amigo. Esa palabra amigo es la que estoy utilizando justo para llamar la atención, ¿va? Entonces, en este sentido, ahí tendríamos este aspecto. El vocativo está hasta el final, en este caso la coma viene antes y tenemos que separarlo del resto de la oración. Siempre va a ser un sujeto tácito. Cuando se usa el vocativo, dices que si siempre vamos a tener sujeto tácito cuando se usa el vocativo, no. Simplemente así han salido los ejemplos, pero puede estar el sujeto presente sin ningún problema, ¿no? Podríamos poner un ejemplo sobre eso. Eh, Ahí tenemos un caso, ¿no? El sujeto está presente y también tenemos al vocativo presente. ¿Cuál es el vocativo en esta oración? María fue al funeral de su abuelo, Jorge. Lo que está separado del resto de la oración, ¿no? Efectivamente. Todo lo demás es el enunciado y efectivamente Jorge es el vocativo. Aquí lo puse al final otra vez, ¿no? Entonces, mi sujeto es María, ¿no? Ella es la que estoy diciendo que fue al funeral. ¿Y a quién le estoy diciendo todo esto? A Jorge, ¿no? Yo a Jorge le digo que María fue al funeral de su abuelo. Y el sujeto de la oración no es Jorge, es María y está presente. Entonces, no tiene que estar tácito el sujeto para que podamos utilizar un vocativo, puede estar presente sin ningún problema. Ok, o sea que son dos contextos. ¿A qué te refieres con dos contextos diferentes? Ah, en la conversación, en lo que podríamos suponer. Sí, efectivamente, ¿no? Podríamos, si quieren imaginar el contexto, sería como si yo le estuviera platicando a Jorge que una tercera persona que no está con nosotros, pero una tercera persona fue al funeral de su abuelo, ¿no? Entonces ahí estamos combinando estas cuestiones. Pero entonces, ¿quién es el receptor? El receptor es Jorge, ¿no? El receptor es a quien yo le llamo la atención o a quien digo su nombre, más que llamar la atención, piénselo como la palabra, la expresión que usamos para llamar la atención de a quien le estoy hablando. Jorge es el receptor aquí, Jorge es el vocativo, a quien yo llamo, digamos, ¿vale? Vocativo y receptor, efectivamente podemos entenderlo de esa forma, ¿no? Que el vocativo es como el receptor en este sentido o bajo estas ideas que estamos planteando. O sea, la coma va cuando queremos decir a quién le hablamos o de quién hablamos. La coma va entonces cuando estamos diciendo a quién le hablamos. Si yo digo a quién le hablo, entonces ese es el vocativo, ¿sí? Y colocamos la coma. ¿Me explico? Entonces, esa sería la cuestión. Sí, digo, el orden no afecta en realidad, ¿no? Por aquí dicen, se me hace más común decir Jorge primero, está bien, pero no significa que ponerlo al final esté mal, ¿no? Eso es también lo que tendrían que entender. Y ojo, ¿no?
A lo mejor a muchos al verlo escrito les parece extraño. Yo creo que a varios les puede parecer extraño que digamos María o bueno, Jorge, ay, María fue al funeral, ¿no? Ahí tendríamos otra forma, pero el sentido sigue siendo el mismo. Jorge sigue siendo el vocativo, sigue siendo a quien yo le hablo y le estoy diciendo que María fue al funeral. Es correcto, Navarro, ¿no? Estás en todo lo correcto. Y ahí la importancia de usar la coma vocativa, porque uno de sus compañeros nos comenta, si quitamos la coma, se entiende que María fue al funeral de su abuelo y que su abuelo se llama Jorge, ¿no? Entonces vean cómo la presencia o la ausencia de una coma puede cambiar completamente el sentido de la oración, ¿no? Entonces, si yo le quito la coma, estoy diciendo que el abuelo que se murió se llama Jorge. Si yo le pongo la coma, entonces entiendo que Jorge es el receptor de mi mensaje y yo le estoy contando a Jorge que María fue al funeral de su abuelo. Una cuestión similar sería acá. Si yo quito la coma, podría entender que el sujeto se llama Jorge María, ¿no? Como José María, pero en este caso Jorge María, ¿no? Y que Jorge María fue al funeral. Entonces, ahí la importancia de usar esta coma vocativa. ¿Me explico? Pongamos un ejemplo más y vamos planteando cualquier duda. Javier, te aviso que mañana no podré asistir. Es correcto tu ejemplo, Rodríguez, ¿no? Funciona. Oye, amigo, ¿me puedes prestar tu lápiz? También funciona, solo que te falta una coma. Porque recuerda, al vocativo lo separamos del resto de la oración, Domínguez, ¿no? Entonces es oye, coma, amigo, coma. ¿Vale? Aquí es como si tuviéramos doble vocativo, podríamos entenderlo de esa forma. Por eso es doble coma ahí, ¿sí? Entonces, ese oye es la primera palabra que uso para llamar la atención. Desde ahí puedo entender que empieza a funcionar como vocativo. Amigo es otro elemento que también lo entendemos como un vocativo. Sigo llamando la atención, ¿no? ¿Me puedes prestar tu lápiz? Esa sería la cuestión con respecto a ello. Vamos a poner los signos de interrogación para que no tengamos ahí problemas con la comprensión del enunciado, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ya varios ejemplos. ¿Queda claro este uso de la coma vocativa? Les reitero, el vocativo no necesariamente tiene que ser el nombre de la persona. Aquí, pues todos los casos, todos los ejemplos aparecieron con un nombre, pero puede ser un sobrenombre, puede ser un apodo, puede ser toda una expresión finalmente. Pueden ser varios receptores. Como vocativos, dices, pues no es común, ¿no? No es común que sean varios vocativos específicamente, ¿va? Entonces, digo, si usas un pronombre, sí, ¿no? Si tú dijeras, ustedes, ¿me pueden ayudar? ¿No? Ahí funcionaría. Y eso sería más de un receptor, pero finalmente es una sola palabra o es una sola expresión que refiere a varias palabras. Si tú dices que si puedo decir como la lista de los nombres, sería como un contexto extraño, pero seguramente puede suceder, ¿no? Podríamos decir como Joaquín, Perla y Mariano, ¿me pueden ayudar? ¿Vale? Podría funcionar de esa forma. Pero pues obviamente para esos contextos preferimos usar un pronombre para no decir todos los nombres, nada más ustedes, ¿no? Ustedes, ¿me pueden ayudar? Una cuestión similar a ello, ¿va? Ahora, nada más agregamos una cuestión más con respecto a la coma vocativa. Y tiene que ver con su relación con los enunciados que son interrogativos. Lo vamos a agregar por aquí abajo. Cuando los enunciados son interrogativos y contienen vocativos, si el vocativo va al principio, se coloca fuera de la pregunta, ¿vale? Pero si el vocativo va al final, se coloca dentro. Como en el tercer ejemplo, cuando hay dos nombres, la coma se pone, aunque G, a quien va de... A ver, como en el tercer ejemplo, cuando hay dos nombres, la coma se pone a quien va dirigida. La coma, a ver, les repito, es que por eso lean, ¿no? Lo que se dice arriba. ¿Qué dice aquí sobre la coma? Utilizaremos la coma para separar al vocativo del resto del enunciado, ¿sí? Entonces, si yo estoy diciendo,
o colocando la coma después de Jorge, ¿a quién estoy separando del resto del enunciado? Pues a Jorge, ¿no? Entonces, esa palabra que esté separando del resto del enunciado es a quien va dirigido el mensaje, es a quien va dirigida la idea o la oración. ¿Me explico? Entonces, es ahí donde vas tú a colocar la coma. Si tú quieres entonces dirigirle el mensaje a María, ¿qué haríamos? Supongamos que tenemos esta posibilidad de cambiar aquí la situación y que es Jorge el que va al funeral y eso se lo digo a María. ¿Qué puedo hacer en la oración para que entendamos tal cosa? Que María es el vocativo. Le pongo otra coma a María, ¿no? Y en este caso, pero dejo la primera, claro, dejo la primera y la otra, porque tenemos que separar, en este caso, el vocativo de toda la oración. Como María estaría en medio, le coloco la coma antes y le coloco la coma después específicamente. Entonces, simplemente piénsenlo de esa manera. El vocativo sirve para separar, la coma vocativa, perdón, sirve para separar al vocativo, al receptor de mi mensaje, del resto de la oración, ¿sí? Entonces, así, sencillo, ¿no? Entonces no hay que complicarlo tanto. Que siento que de repente hacen mucho eso, ¿no? O sea, como que le quieren dar muchas vueltas, lo quieren volver más complicado de lo que es, y entonces más bien véanlo como de la forma más simplista, de la forma más sencilla para que no les genere tantas confusiones, ¿vale? Entonces, volviendo a la situación de lo que les estoy preguntando en combinación con interrogativos, si los enunciados son interrogativos y estos tienen vocativos, en este caso, si tenemos el vocativo al principio, lo vamos a colocar fuera de la pregunta. Pero si el vocativo está al final, obviamente al final de la oración, se coloca dentro de la pregunta. Vamos a ejemplificar esto con dos cuestiones. Amigos, ¿irán a la fiesta? Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Ese amigos es a quien les estoy hablando, a mis receptores. Y les planteo la pregunta, ¿irán a la fiesta? Entonces tenemos ahí que como se coloca al principio del enunciado y está esta parte que específicamente es interrogativa, ese vocativo se queda fuera de la pregunta. Eso es lo correcto. Si yo lo escribiera de esta otra forma, estaría mal, ¿no? Esto sería incorrecto completamente. Y esta es una parte importante porque seguro que les van a preguntar algo con respecto a ello en su examen, ¿no? Al momento de que hagan el examen, algo va a venir con respecto a el vocativo y en combinación con preguntas y tal. Entonces, así estaría mal, si lo dejo dentro de la pregunta. Por aquí me plantean otro par de ejemplos que voy a retomar. Ahí tenemos, ¿no? ¿Te gusta Star Wars, Jorge? Entonces, el vocativo a quien le estoy hablando, en este caso Jorge, está al final. Por lo tanto, lo dejo fuera de la pregunta. Esta sería la forma correcta. Evidentemente estaría mal si lo pongo fuera. Si yo dijera algo así, ¿te gusta Star Wars? Y luego algo similar a esto, mal, ¿no? Esto sería incorrecto. No puedo sacar entonces al vocativo de la pregunta si estoy colocándolo al final del enunciado. Esto sería entonces otra forma incorrecta. Tu ejemplo es correcto, Mesa. Maestro, coma. Este ejemplo funciona, es correcto, ¿no? Ahí el vocativo se coloca fuera porque está al principio de la oración y hay pregunta, es pregunta. ¿Cómo estás, amigo? Amigo, ¿cómo estás? Efectivamente, funcionan tus ejemplos, Chavarrieta, ¿no? Nada más cambiando de posición el vocativo, ahí tendríamos este aspecto otra vez. ¿Sí? ¿Queda claro entonces esto sobre la coma vocativa? Es importante que recuerden entonces cómo funciona el vocativo cuando se trata de preguntas, ¿no? De ahí en fuera, pues no habrá ninguna problemática. Esto solo tiene o preguntas o con exclamaciones, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. También funciona con exclamaciones. Vamos a agregarlo. Son interrogativos o exclamativos, ¿vale? Por si acaso. Es correcto, García. ¿Regresaste con tu ex, coma, Fernando? Efectivamente. Bien, como es pregunta y lo colocas al final, se queda dentro, ¿vale? Bien, ese ejemplo correcto, Briseño. Le gustan los piratas del Caribe, coma maestro, y entonces se cierra, ¿no? Se cierra la pregunta. Efectivamente. Bueno, creo que queda más o menos claro, ¿no? Esta cuestión de la coma vocativa. Perfecto. Vamos a otro tipo de coma.
Voy a cambiar la pantalla por si de pronto quieren hacer una foto o una captura. No, esta es la primera. Ok, le cambio. Vale. Ponemos número 3. Hablemos ahora de la coma elíptica, ¿no? La idea de la elipsis, que es una figura literaria o es una figura retórica, la elipsis, consiste en la eliminación de palabras. La elipsis es en concreto la eliminación de palabras en un enunciado. Te voy a poner esto. Y de manera específica, cuando hablamos de la coma elíptica, la usamos para eliminar o elidir, podríamos decir, al verbo. ¿Por qué razones podemos elidir o eliminar al verbo en la oración? Porque ya se ha mencionado antes, ¿no? O porque se sobreentiende. Cualquiera de las dos cosas. Entonces, bajo estas ideas, podemos eliminar específicamente con este tipo de coma el verbo si yo ya mencioné con anterioridad a ese verbo y estoy conservando la misma acción, evidentemente, o porque por el contexto se puede sobreentender de qué verbo estamos hablando, ¿vale? Les pongo por aquí un par de ejemplos. Aquí tenemos uno. Mujeres y niños, coma, por esta puerta. ¿Qué creen que sustituye la coma? Ya dijimos que al verbo, pero ¿a qué verbo creen que estamos sustituyendo? Pasen, entren, salgan. Obviamente el contexto nos los va a decir como de manera más concreta, ¿no? Ya estando en un contexto vamos a entender específicamente a qué nos referimos, a qué verbo estamos refiriendo, pero no hay duda de que sería cualquiera de estas opciones, ¿no? Mujeres y niños entren, salgan, pasen por esta puerta, supongamos algo así. Pero entonces no necesito decirlo, no necesito decir aquí cuál es el verbo porque se sobreentiende, les reitero, ¿no? Pongamos otro ejemplo. 5 más 2, 7. ¿Qué pasa en este ejemplo? 5 más 2, 7. Esa coma, ¿en lugar de qué está? Son, ¿no? Efectivamente, 5 más 2 son 7, ¿vale? Efectivamente, estamos sustituyendo al verbo ser. Sí, claro, ahorita en un momentito que terminemos con esta, le regreso, ¿vale? Bien, pongamos un ejemplo más. Mariana tiene 2 hermanos mayores. Yo, 3. ¿Vale? Ahí tenemos el caso. Mariana tiene 2 hermanos mayores. Yo, coma, 3. Esta coma está refiriendo a algo que ya mencionamos antes, a un verbo que ya he mencionado con anterioridad, en este caso tengo, efectivamente, ¿no? Entonces, esa es la cuestión con respecto a la coma elíptica. En pocas palabras, elimina, ayuda a eliminar al verbo. Obviamente, donde tendría que estar el verbo es donde vamos a colocar la coma. No la puedo colocar en cualquier posición. Sobre duda es sobreentiende o sobreentiende. Cualquiera de las dos. Me preguntan si se escribe sobreentiende con dos E o con una E específicamente. ¿Vale? Cualquiera de las dos formas es correcta, pero de hecho el diccionario o la RAE específicamente cada vez se inclina más hacia la eliminación de vocales dobles. Cada vez le gustan menos las vocales dobles a la RAE. Entonces, las dos formas se aceptan como adecuadas, pero preferentemente tendrían que escribir con una sola vocal. Cuando tengan dos vocales juntas, ojo, ¿no? Dependerá, tampoco digo que siempre. En el caso de zoológico, por ejemplo, siempre va a ser con dos O, porque así es la raíz de la palabra específicamente. Pero me refiero específicamente a si estamos uniendo a un prefijo con otra palabra, pues si se dan cuenta, esta es una palabra compuesta, ¿no? Sobre más entiende, por ejemplo.
Entonces, cuando tenemos palabras compuestas donde se generan dobles vocales, es ahí donde se prefiere eliminar una de ellas para que no sea tan repetitivo, ¿no? Porque siendo honestos, ¿cómo lo decimos? Todos decimos sobreentiende o decimos sobreentiende. Pues la segunda forma, ¿no? Y es más real entonces con respecto al lenguaje, escribirla con una sola E, cuando la pronunciamos, la decimos con una sola E, que con dos, ¿no? Yo creo que nadie o casi nadie dice sobreentiende, ¿no? O nadie dice sobreesdrújula, decimos sobreesdrújula, sobreentiende en estos casos. Entonces, esa es la cuestión. Se permiten las dos formas, pero cada vez se inclina más hacia la situación de eliminar una de las vocales y dejar solo una. Efectivamente, Chavarrieta, ya en zootecnia definitivamente no puedes quitarlas ninguna de las dos E, ¿no? Porque es parte de la raíz que tiene que ver con el estudio de los animales, zoo, ¿no? La cuestión con respecto a los animales, ¿vale? Entonces, sobre todo funciona para palabras que son compuestas, donde a una le agregamos un prefijo en esos casos. Con esas vocales dobles, en conclusión, ¿ambas formas son correctas? Sí. En conclusión, ambas formas son correctas, con una o con las dos. ¿Vale? Pero les reitero, específicamente, o sea, en concreto, tiene que ver con palabras compuestas, pues, ¿eh? Donde a una le estoy agregando un prefijo más, ¿vale? Para que lo tengan ahí en consideración, cuando es la misma vocal, evidentemente. Entonces, bueno, ahí tenemos estos ejemplos. Bueno, por aquí están poniendo algunos casos, algunos ejemplos. Los voy a retomar, pero para que podamos señalar algunos aspectos específicos, ¿no? Por ejemplo, dicen por acá, todos tienen pareja, coma, yo no. ¿Creen que o sea, consideran que esta coma está funcionando como coma elíptica? Recuerden que la coma elíptica se colocaría en el lugar en la que estaría el verbo, ¿no? En todo caso. Y si yo pienso que esta coma es una sustitución o eliminación del verbo, tendría que considerar que la oración originalmente decía, todos tienen pareja, tengo yo no, ¿no? Específicamente. Ahí estamos elidiendo el verbo, pero de una manera diferente, ¿sí? O sea, sí hay una elisión del verbo, sí hay una omisión o eliminación del verbo, definitivamente, pero no es bajo esta función del uso de la coma. Esta coma lo único que está haciendo es separarnos estos dos segmentos donde uno es dependiente del otro. Es como el uso básico, el uso generalizante. ¿Se acuerdan que ayer mencionamos el uso generalizante de la coma y dijimos que de manera muy general la coma se utiliza para establecer una relación de dependencia? Estoy diciendo que la segunda parte aquí depende completamente de la primera para poder entenderse, porque yo no puedo decir simplemente yo no qué, ¿no? Ahí establezco la total relación de dependencia con lo anterior. También puede sustituir al pero, la cual, la coma, sí, en algún contexto también puede sustituir al pero, y al pero, ojo, ¿no? Cuando se trata de nexos es más complicado. No es algo que necesitemos abordar con detenimiento, pero un nexo como el pero, por ejemplo, se puede sustituir por coma, se puede sustituir por punto y coma. Algunos nexos se pueden sustituir por dos puntos también en estos casos, ¿no? En este ejemplo específicamente, también, efectivamente funciona también como elisión u omisión de un pero. Pero esta es la cuestión. No es necesariamente una coma elíptica. Eso es lo que quiero que podamos considerar con respecto al verbo, ¿no? No es una coma elíptica necesariamente con respecto al verbo, porque lo único que hace esa coma es establecer esta relación de total dependencia entre el yo no con respecto al anterior. ¿Sí? Entonces, piénsenlo de esa manera. Tengo que poder entender que o se fue el verbo en su totalidad, nunca se mencionó, o en este caso, ya lo dije antes, y en esa posición donde coloqué la coma, ahí tendría que estar colocando el verbo que eliminé, ¿vale? Entonces, está bien el ejemplo, de que está bien escrito, está bien, pero no es necesariamente una coma elíptica, ¿va? Esa es la cuestión. Bueno, lo voy a borrar. Está feliz, coma, yo triste. Funciona, esa sí funciona, ¿no? Ay,
Efectivamente, esta sí funciona. Él está feliz, punto y coma, yo, coma, triste. Este caso entendemos que se refiere a un estoy. Él está feliz, yo estoy triste. Aquí sí estoy sustituyendo en la posición en la que tendría que estar el verbo, ¿no? Efectivamente. Bien. Juan compró helado, yo uno. No tiene, para empezar, no tiene como mucho sentido el enunciado, Naranjo, ¿no? No es un enunciado coherente. A lo mejor lo tendrías que reelaborar, ¿vale? Bueno, ahí tenemos simplemente algunos ejemplos sobre esta coma elíptica. Vamos a continuar con otro tipo de coma. Entonces, finalmente, ¿por qué punto y coma? En este caso, en la anterioridad, ya estaremos hablando del punto y coma. Vamos a hablar del punto y coma específicamente en cuanto terminemos de hablar de la coma, pero el punto y coma sirve para separar segmentos que ya tienen división interna por coma. Ese es uno de los usos, entre varios, ¿no? Pero uno de los usos es del punto y coma, separar segmentos que ya están divididos internamente por coma. Y es lo que sucede en el último y el penúltimo ejemplo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué uso punto y coma acá? Porque en la segunda parte, en mi segunda oración, yo ya tengo una división por coma, ¿vale? Entonces, si yo pongo coma, coma, de pronto puede parecer como un listado, como si fuera una coma enumerativa, de pronto puede parecer como cualquier otra cosa, como algo que pudiera parecer parentético, como algo que pudiera ser un vocativo, a primera instancia, obviamente, ¿no? A primera instancia, de pronto podríamos considerar que esas comas que están rodeando a yo, en este caso, pueden estarnos señalando distintas cosas y no lo que realmente se quiere señalar, que lo que nos está señalando en pocas palabras es el final de una oración y el principio de otra, pero que tienen una dependencia entre sí, ¿no? Eso es lo que nos está señalando el punto y coma. ¿Dónde termina una oración? ¿Dónde inicia otra? Pero que son dependientes, ¿vale? Ya lo vamos a ver con detenimiento, pero eso es la razón por la que tenemos que usar punto y coma ahí en estos dos últimos casos. ¿Ah? A ver, ¿qué más pusieron por acá? ¿Qué significa elidir o es eludir? No, elidir de elisión. Por eso les puse aquí la palabrita al lado, eliminar. Pueden entender que se trata de sinónimos, ¿no? Entonces, en el caso de la coma elíptica, esta permite elidir o eliminar, son sinónimos, ¿vale? Si ponemos coma en vez de punto y coma está mal, estaría mal por la razón que acabo de decir, Navarro, ¿no? Porque de pronto podría aparecer un listado, podría aparecer cualquier cosa, menos el final de una oración y el inicio de otra, que es lo que querríamos establecer acá. En las instrucciones dice está, o sea, tiene acento y creo que ahí es sin acento. ¿En dónde? Sí, efectivamente, ¿no? Este es sin acento. Vale, gracias. Esta permite. Bien. Siento que así hablaría como cuando jugamos a hablar en cavernícola, algo tipo así, coche, correr rápido, hombre, ser feliz. Así como si nada más tuviéramos comas, ajá, podría parecerles, reitero, como un listado que no tiene sentido, ¿no? Como una relación completamente ajena o sin coherencia, si solamente ponemos comas, ¿vale? Como algo que no tiene mayor sentido específicamente, ¿va? Entonces, bueno, espero que quede a grandes rasgos clara la situación de la coma elíptica. Piensen entonces que la coma elíptica ayuda a eliminar, a quitar, a elidir, como quieran decirlo, como que puedan entenderlo de mejor manera, al verbo, ¿sí? Y en concreto es porque se sobreentiende al verbo en ese contexto, como en los dos primeros casos, o porque ya se mencionó antes al verbo y estoy usando el mismo en las oraciones posteriores, ¿no? Como los tenemos en los dos últimos casos, ¿vale? Bueno, vamos con el punto número 4 y señalaremos coma conjuntiva ahora. Coma conjuntiva tiene que ver con conjunción, ¿sí? Y la coma conjuntiva es entonces la que vamos a colocar antes de ciertas conjunciones. Se escribe antes de conjunciones, sobre todo adversativas, causales, consecutivas, concesivas, disyuntivas, entre otras. Pero estas serían las más comunes, ¿va? Hoy, déjenme, subo este cuadro un poquito. Vale.
Entonces, para eso vamos a usar la coma conjuntiva, para colocarla antes de conjunciones. Y les reitero, en estos casos, lo más habitual es que la coloquemos sobre todo antes de conjunciones adversativas, de causales, de consecutivas, de concesivas, de disyuntivas, explicativas, también podríamos agregar aquí. Son varias, ¿no? Varias las conjunciones que se coloca coma antes. Ya, como ustedes lo saben, lo han notado y lo hemos llegado a mencionar, algunas de estas conjunciones también llevan coma después, sobre todo cuando se trata de más de una palabra. Si la conjunción está conformada por más de una palabrita, es en esos casos que muchas de ellas llevan tanto coma antes como después. Pero ya lo iremos viendo a través de ejemplos, ya lo iremos viendo a través de ejercicios, cuáles más o menos suelen ser las que llevan signo de puntuación tanto antes como después. En este caso, hablando de comas, ¿vale? Les pongo por acá. Algunos de estos tipos de conjunciones, cuando están conformadas por más de una palabra, ¿se acuerdan cómo se llama esto? ¿Cómo se le llama cuando la conjunción está conformada por más de una palabrita? Lo llegamos a mencionar en los seminarios, por ejemplo. Se llama locución, ¿no? Entonces, si tengo una locución, o sea, en este caso una conjunción conformada por más de una palabra, es cuando también le solemos poner coma después. Entonces, es lo que les pongo aquí, ¿no? Algunos de estos tipos de conjunciones, cuando están conformadas por más de una palabra, también llevan coma después, ¿ok? Bueno, vamos a poner algunos ejemplos. Te estuve esperando mucho tiempo, mas nunca te apareciste, ¿vale? Sí, va a haber número 5. Vamos a poner número 5 ahorita. Ahí tenemos un caso. ¿Qué es este más? ¿Qué tipo de conjunción es este más? Te estuve esperando mucho tiempo, coma, mas nunca te apareciste. Oye, Electra. Les repito, ¿qué tipo de conjunción tenemos ahí? Es un pero, ¿no? Efectivamente, es una conjunción adversativa. Entonces tengo conjunción adversativa y le coloco entonces coma antes, forzosamente, se la tengo que colocar, no es opcional. A menos que ese más obviamente no estuviera funcionando como conjunción adversativa, ¿no? Si no estuviera funcionando como conjunción adversativa, pues claro, entonces no le voy a poner coma antes. Eso sería obvio. Otros casos. Ya hablé mucho de Star Wars, pero no me arrepiento. Ok, efectivamente, con coma antes el pero, ¿no? Es correcto. Escribí llevan con B, no va con B, ¿eh? ¿Dónde está? No lo veo. Ah, sí. Gracias. Sí, sí, sí. Entiéndanme, digo, está una al lado de la otra, ¿no? Ya los quisiera ver a ustedes coordinando las ideas que quieren expresar, escribiéndolas, leyendo sus comentarios o sus mensajes y pensando en las respuestas a las preguntas que plantean, ¿no? A ver si es cierto que no van a tener ahí ni un solo error ni nada de eso. Entonces, pero está bien, digo, porque ese es un error evidentemente que se tiene que corregir, ¿no? Pero les reitero, pues está una letra al lado de la otra en el teclado, entonces le piqué a la de lado, a la de al lado, ¿vale? Pero sí, efectivamente llevan, es con V de llevar, claro está, ¿va? Bueno, vamos a continuar con esto. ¿Qué otros ejemplos? Vamos a generar algunos ejemplitos por ahí, donde estén usando nexos, conjunciones, les reitero, que sean de estos tipos que estamos mencionando. Es que vean, ¿eh? Ojo, ¿de qué más hablas, Espinosa? Del más de acá, de la oración, el que tenemos después de la coma, en este ejemplo. Ajá, de este. No, no lleva acento, ¿vale? Porque es una conjunción adversativa. Y esto ya se los había comentado, estoy casi seguro, en otras clases, en otras ocasiones. La coma, el acento, perdón, para más es cuando refiere a cantidad,
¿no? Específicamente. Entonces, este más es equivalente a un pero. Si el más es equivalente a pero, no lleva acento, ¿ok? Exacto, Acevedo, efectivamente, funciona como pero, así que no lleva acento. Los alumnos ya parecen profes. Ajá, eso es lo que me da risa, ¿no? O sea, porque sí, evidentemente ahí de repente me falta una letra que no alcancé a escribir o piqué la de al lado o algo parecido, ¿no? No me doy cuenta. Pero entonces ya de repente piensan que hay muchas cosas que están mal, ¿no? Cuando en realidad pues es solo una cuestión de un error de descuido en este sentido de que piqué la tecla de al lado o que estoy pensando en otros aspectos que les voy a explicar, exacto, ¿no? Como errores de dedo. Pero créanme que generalmente no suelo presentar errores al momento de escribir ni de acentuación, ni de grafías, ¿no? Suelen ser más cuestiones de error de dedo. Y entonces, en este sentido, está bien que los hagan notar, ¿no? Está bien, como en este caso que era muy obvio, llevan, que tendría que ser con V, ¿va? Pero aspectos como ese más, por ejemplo, que no lleva tilde, porque ya definitivamente estaríamos hablando de una cuestión perfectamente diferente, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de un más que es equivalente a un pero, así que no lleva tilde, ¿sí? Está bien así. Te quise amar, sin embargo, te alejaste. Ok, funciona este. Te quise amar, sin embargo, te alejaste. Vean lo que estábamos diciendo, ¿no? Te quise amar, coma, sin embargo, coma, te alejaste. Este está conformado por más de una palabrita, ¿no? Este, sin embargo, es una locución y lo que decíamos, en muchos casos las locuciones llevan signo de puntuación tanto antes como después. Aquí, entonces, lo colocamos antes y lo colocamos después, efectivamente, ¿vale? Entonces, te quise amar, coma, sin embargo, coma, te alejaste. Bien, bueno, ¿qué otros ejemplos? El ejemplo está casi bien, solo sobra la segunda coma, Carreño. Ya te dije, coma, más nunca haces caso. Solo la coma antes del más. Ya no necesitas la coma después del nunca. Bueno, vamos a poner por aquí algunos otros casos. ¿Qué más? Cambiemos de conjunción. Una conjunción que no sea adversativa, distinta de más, distinta de sin embargo. Piensen en conjunciones disyuntivas, piensen en conjunciones explicativas ok, bueno, la conjunción y es muy particular, ¿no? Regularmente la conjunción y no suele llevar coma, pero hay casos muy específicos o casos muy concretos donde la conjunción y sí llevará coma. Me voy a arriesgar a mencionarles en qué caso sí puede llevar coma. Digo arriesgar porque esto podría generarles como un poco de confusión, perdón. Pero vamos a ponerlo. No vi, perdón, Rocha, no vi tu ejemplo. Si lo puedes repetir y ya lo ponemos o lo considero. La conjunción y, vamos a decir, regularmente no va antecedida por coma a menos que esté introduciendo a una oración que sea ajena o independiente a la anterior o porque, donde la anterior incluye un listado o porque lo que viene después es un enunciado particularmente extenso. ¿Vale? Vamos a ponerlo de esa forma. Ahí tenemos este elemento. Entonces, la conjunción y, les reitero, regularmente no va antecedida por coma. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo sí le puedo poner coma antes a la conjunción y? En este caso, si estoy introduciendo
a una oración que sea ajena o que sea independiente a la anterior. O sea, si yo ya uso la conjunción y estoy hablando de una cosa distinta a la anterior, sobre todo cuando la oración anterior incluye un listado, ahí sí tengo que colocar coma antes de la conjunción y. O en todo caso, también en los momentos en los que después de la conjunción y voy a poner una oración muy extensa. Tengo una oración que es bastante extensa, en este caso también. De hecho, funciona con esta conjunción o. Lo mismo sucede con la conjunción o. Podríamos decir que esto funciona tanto para la conjunción, las conjunciones que son copulativas y las conjunciones que son disyuntivas aplicarían dentro de este último segmentito que les acabo de poner con respecto a la conjunción conjuntiva, ¿no? Con la conjunción de la Y específicamente. Aquí lo notan, ¿no? Vean cómo esta O tiene coma antes. ¿Por qué creen que tenemos una coma ahí antes de la conjunción O cuando habitualmente no debería tenerla? Porque es una oración bastante extensa, ¿no? Noten cómo, o porque lo que viene después es un enunciado particularmente extenso, justo esto es un enunciado bastante extenso y necesito esa O para generar esta relación con dos grandes grupos de palabras, ¿no? Que entendamos entonces que sigue existiendo una relación entre estos dos elementos. Recuerden que hemos dicho que la coma nos establece cierta relación de dependencia, ¿vale? Entonces vamos a poner un par de ejemplos con respecto a lo que les estoy mencionando aquí sobre la conjunción y les digo que también es aplicable en general para lo copulativo o para lo disyuntivo, si lo quieren agregar por ahí. Bueno, después de conjunción y puede ir como parentética, efectivamente, ¿no? Sí puedo colocar una conjunción después de y si estoy introduciendo información aclaratoria, es correcto. Vamos a poner por acá. Compró un libro, un café y un llavero, coma, y salió de la tienda. Vean, ahí tenemos un caso. Compró un libro, coma, un café y un llavero, coma, y salió de la tienda. ¿Por qué le estoy colocando la coma aquí antes de la conjunción última, a la última conjunción y? Porque antes tengo un enunciado que es realmente independiente, que es ajeno a lo que viene después. Si se dan cuenta cómo son cosas diferentes, ¿no? Una oración me habla de todo lo que compré en un lugar y la otra oración ya me habla de una acción nueva, de un verbo nuevo, en este caso salir de la tienda, ¿va? Y ya no agrego objetos, efectivamente. Justo, si yo no colocara la coma aquí, podría parecer que todo es parte del listado. Si no le pongo la coma antes a la conjunción y, de pronto puede parecer que compré un libro, que compré un café, que compré un llavero y que compré un salir de la tienda, ¿no? Como si todo fuera la lista de las cosas que se compraron. Entonces necesitamos esta coma para separar a la primera oración que incluye un listado de la otra que ya es independiente a la anterior. ¿Me explico? Entonces, ese es un caso. O cuando lo que viene después es muy extenso, como decíamos. Vamos a poner aquí un ejemplo sobre ello. A ver, déjeme lo modifico un poquito. Bueno, ahí tenemos un caso. Estoy, si es anunciado o enunciado, pregunta. Si está dentro de esto, es enunciado, ¿no? Ya lo vi. Efectivamente, es aquí la palabra enunciado. Bueno, vean el último ejemplo, ¿no? Ahí estamos describiendo o ejemplificando la última parte de lo que les describo con respecto a la conjunción y. Vean cómo esa conjunción y introduce a una oración bastante extensa, ¿no? No tengo mucho tiempo para explicarte todo lo que pasó la semana pasada, me falta aquí una L. Y además, no creo que tenga ningún sentido hacerlo porque me falta el acento en el ningún, ¿no? Porque nunca crees en las cosas que te digo. Entonces, aquí usé un poquito lo que estabas mencionando o preguntando, Hernández, coloqué una coma también después de la conjunción y.
¿Por qué no hay ningún problema en colocar una coma después de la conjunción y? Porque este además es como un extra, ¿no? Es como reafirmar o reforzar la idea de suma de información, ¿no? Entonces, como este además es algo que lo podríamos entender hasta cierto punto parentético, porque lo único que está haciendo es como reafirmar lo que se está mencionando. Entonces, en este sentido, ahí lo tenemos, ¿no? Tengo la conjunción y con una coma antes y con una coma después y es posible, es factible, ¿no? Obviamente son ejemplos o contextos muy particulares, son contextos muy específicos, pero puede suceder, ¿no? Puede suceder sin ningún problema. Entonces, estos son los casos en los que sin ningún problema podemos colocar coma o debemos incluso colocar coma antes de la conjunción y cuando tenemos un listado antes y ya introduzco una oración nueva o cuando estoy introduciendo a otra oración que sea particularmente extensa, que sea un enunciado largo, ¿no? En ese caso, si yo quito el además, pues nada más le dejaría la coma antes de la conjunción y, ¿no? Y no creo que tenga ningún sentido hacerlo porque nunca crecen las cosas que te digo. Lo vamos a dejar así de todos modos para que no haya confusión, pero podría haber una coma después también, ¿no? Donde estamos introduciendo información parentética después de la conjunción y, ¿vale? Estos son casos más particulares o más específicos de la coma conjuntiva. Pero lo básico, lo general, es lo que les puse al principio, ¿no? Lo generalizante con respecto al uso de la coma conjuntiva sería esto que mencionamos arriba. Simplemente colocarlo antes de conjunciones que son, sobre todo, adversativas, causales, consecutivas, concesivas, etcétera. Y que muchas de ellas también pueden llevar coma después cuando están conformadas por más de una palabra, o sea, cuando son locuciones, ¿vale? ¿Queda claro? ¿Tenemos alguna pregunta o alguna duda con respecto a esto? ¿No? Ok. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Esto sería con respecto a la coma conjuntiva. Entonces ya hablamos de estas otras, ¿no? La primera, voy a regresarle porque por ahí me estaban pidiendo que si podía regresar a la anterior. Ya tenemos entonces la cuestión de la coma vocativa, de la coma elíptica, de la coma conjuntiva, ¿va? Simplemente nos faltaría mencionar la coma hiperbática. Sí, hay varios usos de la coma, ¿no? Y estos son como los más básicos. Y también nos falta mencionar cuándo definitivamente no podemos usar coma o otros aspectos que son bastante particulares sobre la coma que han venido en sus exámenes, en los exámenes de práctica o que han venido en los exámenes de admisión de años anteriores. Son cosas que vamos a estar agregando para el día de mañana. Con eso acabaríamos la coma. Y les tengo una propuesta. Mi idea es que nos va a llevar tiempo, ¿no? Esa sería como la cuestión también. Nos va a llevar un poquito más de tiempo finalizar con el tema, pero mi idea es que después de cada signo de puntuación, en este caso cuando terminemos de la coma, vamos a hacer unos cuantos ejercicios, ¿no? Específicamente sobre ese signo, específicamente sobre los usos que hemos mencionado o que vayamos mencionando sobre los distintos signos de puntuación, ¿vale? Para que no nada más juntemos y juntemos información, porque esa es la otra posibilidad. Eh, Esa es la otra posibilidad específicamente, ¿no? Y por eso se los puedo dar como, no elegir, pero para que ustedes lo consideren. Podríamos ver toda la información teórica, ¿no? Como toda la información teórica, ver coma, luego punto y coma, luego punto, luego dos puntos, tal, y hasta el final hacer ejercicios con respecto a toda esa información. Sería más rápido en cuanto a la revisión del tema, pero solo haríamos unos cuantos ejercicios. O vemos un tema, un signo, hacemos ejercicios, ¿vale? Nos vamos familiarizando así. Creo que sirve para que recordemos de mejor manera las reglitas que vayamos mencionando y las tengamos más presentes y podamos resolver dudas también sobre su uso. Y así lo hacemos con cada signo y al final, pues obviamente haríamos un examen donde vamos a conjuntar todos los signos de puntuación, ¿no? Esas son las posibilidades. Vale. Pues sí, no tanto así como exámenes, tampoco les voy a hacer exámenes de cada signo de puntuación porque sería demasiado.
Pero sí, podemos hacer efectivamente ejercicios específicos, ¿no? Les puedo traer, pongamos, unas 10 oraciones y ustedes determinan si está bien o si está mal y tienen que ir pensando en los usos específicos de los distintos signos de puntuación. Entonces nos va a llevar un poquito más de tiempo porque son muchos los signos de puntuación, pero creo que puede quedar más claro, ¿no? Puede quedar un poquito más entendido el tema como más aterrizado, ¿vale? Entonces lo vamos a estar llevando de esa manera. Vale, bien. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí tenemos la información de lo que estuvimos revisando hoy. Y pues nada, ya será entonces mañana que estemos revisando los otros tipos de coma. Espero que para mañana ya terminemos con este tema de la coma ahora sí. Los gatitos ya crecieron, sí, por ahí andan como con su mamá. No he tenido tiempo de tomarles fotitos y de subirlas, pero están bien los tres gatitos. Entonces, están sanos, apenas los llevé al veterinario para que les empiecen a poner como, bueno, los desparasiten y estas cosas, y apenas tienen 2 meses. Entonces, un mes más y ya los voy a poner en adopción. Ya les estaré avisando. Y cuando llegue el momento, pues ahora sí voy a estar preparado